Pues vamos a empezar orando, si queréis. Sí, Señor, te damos una vez más las gracias por la oportunidad que tenemos de acudir a tu palabra y de poder tenerla en nuestras manos. Y te damos, pues, muchas gracias porque es por ella que podemos llegar a conocerte, porque es ella quien nos habla de ti y de tu verdad, Señor. Y te pedimos, pues, que nos ayudes ahora también a entenderla, a comprenderla y amarte a ti por cuantas cosas has hecho por nosotros, Señor. Y te pedimos, pues, que también sea nuestra guía, no solo en nuestras cabezas, sino también en nuestra vida diaria, que la apliquemos y que, pues, sepamos más o menos, podamos conducirnos por ella y llegar a amarte más a ti, Señor. Y ponemos, pues, todas estas cosas en tus manos y te pedimos, pues, tu ayuda y tu dirección en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quisiera preguntaros en esta mañana cuál es el valor que damos a la apariencia que tienen las cosas. Y cuando vemos un objeto, lo valoramos por lo útil que es o por lo que parece. O cuando conocemos a alguien por primera vez, hacemos juicios por lo que parece esta persona o por cómo es ella en realidad. Y si somos sinceros con nosotros mismos, pues reconoceremos que muchas veces juzgamos por la apariencia. Y vemos algo, nos entra por los ojos y a lo mejor, pues, lo compramos, o vemos una manzana grande en el supermercado que está muy lisa y es muy bonita y nos entra por la vista y decimos, esta es la mejor manzana. Pero igual luego la probamos y resulta que no tiene sabor. Y a lo mejor aquella otra manzana que estaba arrugada y que daba un poco de pena, igual era mucho más interesante. Y hay un peligro de hacer esto, porque las apariencias son eso, apariencias, y a veces parecen una cosa, pero luego resulta que no tiene por qué ser eso mismo. Y la propia vida nos enseña de que tenemos que tener mucho cuidado con las apariencias, porque pueden engañarnos. Y la pregunta es, ¿qué hay de las apariencias en nuestra propia vida? Porque lo mismo que ocurre en la vida diaria puede ocurrir en terreno, pues, más espiritual. Y os invito a ver vuestras Biblias en Mateo, en el capítulo 7, donde el Señor está hablando, está dando el sermón del monte a sus discípulos. Y en Mateo, en el versículo 13, en el capítulo 7, versículo 13, el Señor advierte a sus discípulos sobre la necesidad de entrar por la puerta estrecha, sobre la necesidad de ir de caminar por un camino angosto. Y algunos de sus discípulos ya habían dejado muchas cosas por el Señor. Habían dejado sus familias, habían dejado sus trabajos, y todo porque el Señor se lo había pedido. Pero el Señor les dice otra vez que necesitan caminar por un sendero angosto. El Señor les sigue hablando de una vida difícil, de una vida que les va a exigir fe, de una vida que les va a exigir disciplina, que les va a exigir paciencia. Y les dice que esto es muy importante, porque el otro camino, el camino ancho. Mateo 7, en el versículo 13, y dice que, al final dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y estas personas ya se habían propuesto seguir por ese camino, por el camino estrecho. Pero si se lo habían propuesto, el Señor les va a advertir ahora de una serie de posibles peligros que pueden aparecer en este camino. Y entonces sigue hablando. Vamos al versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas no están en el camino estrecho, en el sentido de que no están avanzando en ese camino estrecho.
pero los falsos profetas siempre están al lado del camino estrecho. Y el Señor advierte a sus discípulos sobre el peligro que tienen las apariencias, porque parecen verdaderos profetas que comunican el mensaje del Señor, pero podrían no hacerlo, porque parecen una cosa, pero se disfrazan de otra. Y aquí dice que se disfrazan de ovejas, pero que en realidad no lo son. Y quizá estos días hemos visto a mucha gente disfrazada y nos resulta muy fácil identificar, mira, este está disfrazado. ¿Por qué? Pues porque se disfrazan de cosas que no esperamos encontrar. A lo mejor se disfrazan de minions, de brujas, de unicornios, de superhéroes. No son cosas que esperamos encontrar en la calle. Pero, ¿qué pasaría si esta mañana entra en esta iglesia alguien que está disfrazado de cristiano? ¿Cómo lo reconocemos a estas personas? En Hechos 20, el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso, y en el versículo 28, Hechos 20, 28, le dice, acaba diciendo, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que les habla de una serie de lobos rapaces que no perdonan el rebaño, en el versículo 30 de hombres que hablen cosas perversas para arrastrar de sí a los discípulos. Quizá más relacionado, todavía más enfático en este disfraz, en 2 de Corintios, podemos ir al capítulo 11, y en el versículo 13, habla de falsos apóstoles, y los califica también de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y sigue diciendo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y quizá en estas palabras, o en otras que pueden llegarnos a nuestras cabezas como devoradores de viudas, cuyo Dios es el vientre, aparece en Filipenses, que no perdonan el rebaño, dice Pedro, con ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, de un corazón habituado a la codicia. Quizá todas estas expresiones nos hacen pensar en un déspota a quien fácilmente podemos identificar. Pero quizá nunca sospechamos del predicador que lleva una corbata tan bonita, de la hermana que siempre se sienta al final del banco y siempre está dispuesta a ayudar, o del hermano tal que habla siempre tan bien. Porque lo que nos advierte este pasaje es que hay personas que pueden estar disfrazadas y nunca sabemos por qué hacen las cosas. Nunca sabemos cuáles son los verdaderos motivos por los que hacen las cosas. Y el pasaje en Corintios nos ha hablado de que incluso los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Y el peligro es que parecen actuar como si realmente fuesen ministros de justicia. Y más aún, el peligro es que nosotros tenemos la inclinación a escuchar a todas estas personas, porque parecen muy buenas, porque parecen muy cristianas. En Romanos 16, hablando de ellas, dicen que usan palabras suaves, que usan lisonjas. En Tito 1:10 nos habla de que hablan vanidades, y todas estas cosas muchas veces nos atraen. Entonces, ¿qué principios podemos aplicar para poder distinguir a estas personas? Este no es un problema específico del Nuevo Testamento.
Ya en los tiempos de Moisés tenían este problema cuando aparecían profetas que realmente no eran profetas. Y Moisés le da unos principios, y uno de los principios está en Deuteronomio 18, en el capítulo 18 de Deuteronomio, pues preguntan, ¿no? ¿Cómo conoceremos la palabra si Jehová no habla o habla? Y en el versículo 22 les dice: si el profeta hablare el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, así que no tengas temor de él. Es decir, el profeta en aquel tiempo comunicaba el mensaje que Dios le había dado. Y para que la gente supiese si realmente era la palabra de Dios, normalmente ese profeta daba una señal o hacía un milagro. Y si esa señal o aquella profecía se cumplía, podían entender que estaba hablando Dios. Aquí lo que está diciendo es que si no se cumple aquello que ha dicho, obviamente no está hablando el Señor. Con presunción habló el tal profeta. Pero la pregunta sigue estando: ¿qué pasa si se cumple? ¿Es garantía suficiente para asegurarnos de que el tal es un verdadero profeta? Y en realidad no necesariamente. Y si vamos unos capítulos más atrás, a Deuteronomio 13, les advierte de que puede ocurrir precisamente eso, que puede ocurrir que la señal que dé el profeta se cumpla, pero que aún así siga sin ser verdadero profeta. Dice en Deuteronomio 13: cuando se levantare el medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te sacó de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal en medio de ti. Es decir, ¿cómo podían descubrir a estas personas que estaban dando señales, estaban dando un mensaje supuestamente de parte de Dios? ¿Cómo podían descubrir si realmente era verdad? Y el versículo 5 nos está dando la idea. Si iba contra el plan, contra la enseñanza dada por Dios, si estaba, dice, aconsejando rebelión contra Jehová, si estaba tratando de aportar del camino que Dios había dado, entonces no podía ser verdadero profeta. Encontramos esta enseñanza aquí en Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No parecen falsos porque están disfrazados, pero en general la enseñanza de estos profetas sigue siendo la misma, la de apartar de ese camino estrecho del que el Señor les está aquí hablando. Y algunas personas, pues a lo mejor nos llevan a los ejemplos de Abraham solo para mostrarnos lo ricos que podamos llegar a ser si obedecemos a Dios. O nos llevan al ejemplo de David para mostrarnos cuánto tenemos que luchar en nuestra vida diaria para conseguir aquello que nos proponemos. O quizá incluso hablan más allá y hablan de rendirse a Dios, porque si nos rendimos a Dios vamos a ser muy bendecidos. ¿Y qué falta en este tipo de enseñanzas? Pues lo que falta es ese camino estrecho. Quizá ha sido fácil identificarlos. Quizá si nos dicen que nos hablan de Abraham y de los ricos que podamos llegar a ser, igual enseguida salta en nuestras cabezas: bueno, cuidado, porque el Señor elige a lo pobre y a lo menospreciado del mundo. Igual si nos hablan de luchar en esta vida para conseguir nuestros propósitos, llega a nuestras cabezas ese pasaje cuando el Señor dice que todo aquel que busca salvar su vida la perderá. Igual es muy fácil identificar o no
a este tipo de personas, porque hay algo que ya están diciendo en su enseñanza que ya está mal. Pero las enseñanzas de los falsos profetas pueden aún estar mucho más camufladas. Y a veces no están diciendo cosas que están necesariamente mal. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos estado escuchando a alguien y escuchamos y qué bien habla, qué cristiano, y a lo mejor después de 20 minutos, media hora, después de decir qué bien, dice, bueno, y ahora vamos a orar a la Virgen, y entonces decimos, uy, pues parece que no era tan cristiano. O a veces la enseñanza es mucho más sutil y tenemos que identificar a estas personas más por lo que no dicen que por lo que realmente están diciendo. Y muchas veces estas personas son aquellas que hablan cosas muy vagas. Si hablan de juicio, de pecado, es todo muy diluido, nunca hay una enseñanza muy concreta de lo que están diciendo. Y podemos poner muchos ejemplos. Quizá nos enseñan de los pecados que cometen las personas. Es muy difícil que encontremos a alguien que crea que, bueno, los hay, pero que crea que es perfecto y que no. Sería muy fácil identificar a alguien así. Enseñan que cometemos pecados, que llegado el caso, llegadas las circunstancias, llega la tentación, que podemos ceder. Pero ¿es este realmente el problema más grave que tenemos los seres humanos? ¿Es el problema más grave el que cometemos pecados? El problema más grave es que somos pecadores. El problema más grave es que por naturaleza somos malos. Pero esto no lo dicen. O quizá les gusta hablar de Cristo, quizá les gusta hablar de la cruz, quizá hablan del ejemplo que el Señor nos ha dado, de cómo debemos de darle las gracias por toda la obra que Él ha hecho allí. Pero aún así, quizá no creen en la expiación. Quizá no creen en que Dios hizo pecado al Hijo. Con lo primero, el mundo puede estar de acuerdo, con lo segundo no. O quizá hablan de venir a Cristo, de la necesidad que tenemos de ir al Señor y que si acudes a Cristo serás salvo si confías en Él. Y todo esto nos parece muy bíblico. Quizá lo es. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando están diciendo estas cosas, están hablando de la necesidad de arrepentirse y de volverse al Señor, pero realmente no lo están haciendo o no hay necesidad. Y mientras nosotros pensamos, suponemos que lo están diciendo, no lo están diciendo. Y ellos están pensando otra cosa. Y una enseñanza que no se enseña, una doctrina que no se enseña, al final es una doctrina que se pierde. Y cuando se pierde la doctrina, aparece aquella falsa enseñanza que al principio nos hubiese parecido totalmente ridícula. Quizá hablan sobre la santidad, de que hay que dejar de robar, que no se puede matar, que no se puede adulterar, de tratar bien al prójimo. Muy bien, pero ¿es esto la santidad que aparece en nuestras Biblias? ¿Es esto todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de la santidad? El dejar de hacer 3, 4, 100 cosas. ¿Realmente cuándo fue la última vez que alguien predicó sobre la vanagloria de la vida en la Iglesia? Sobre el no amar al mundo en la Iglesia. Estos falsos profetas a veces están tan camuflados que no es que no digan verdades, es que no dicen las verdades vitales, las verdades realmente importantes. Quizá a veces enseñan que no debemos examinarnos a nosotros mismos porque cuando nos miramos a nosotros solo vemos pecado y tenemos que mirar a Cristo. Pero la Biblia nos enseña la necesidad que tenemos de mirarnos a nosotros, de enfrentarnos a nuestro pecado. Quizá no descubramos más que pecado, pero la Biblia nos enseña a ver ese pecado y a acabar con él. Y lo cierto es que, como dice en 2 de Pedro, acaban introduciendo encubiertamente herejías. Quizá ellos mismos ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo.
Pero el Señor avanza en su explicación, porque el peligro no solo está en las apariencias de estas personas. Quizá nos estamos también engañando. Y el Señor pasa a dar otro ejemplo, y es muy fácil de entender. Habla de, versículo 16, Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora lo que nos dice es que la planta se conoce por el fruto, y lo dice en el versículo 16 y lo vuelve a decir en el versículo 20. Los árboles se conocen por el fruto que dan. Llamamos higueras a las higueras, ¿por qué? Porque dan higos. Y los llamamos a los árboles que dan manzanas, los llamamos manzanos precisamente por el fruto que dan. Y no podemos recoger uvas de espinos ni higos de abrojos. Y la enseñanza es muy sencilla, ¿no? Que el árbol bueno va a producir frutos buenos y el árbol malo necesariamente da frutos malos. ¿Y qué es el fruto malo? Pues el fruto malo es aquel que no se puede comer. Quizá la planta es muy bonita, quizá tiene hojas muy frondosas, quizá tiene una apariencia extraordinaria. Pero lo que el Señor dice es, cuidado, no te engañes con las apariencias. Porque hay quienes parecen muy cristianos, pero realmente no lo son. Y tenemos una ilustración muy común en la Biblia. El trigo y la cizaña. Son muy parecidas. Pero ¿cómo sabemos cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Pues por el fruto. Cuando sale el fruto se distingue claramente cuál es la cizaña y cuál era el trigo. Así que si las plantas se conocen por lo que producen, la pregunta sigue siendo, ¿qué fruto estás produciendo tú? Podemos poner más ejemplos, ¿no? Hay una planta que se parece muchísimo a la zanahoria que crece en los montes. Tiene las hojas muy parecidas, los tallos muy parecidos y la raíz, pues lo que es la zanahoria más o menos es igual, un poquito más blanca, un poquito más ridícula, en el sentido de que tampoco la estás regando. Pero la diferencia entre esta planta y la zanahoria es que esta planta es totalmente mortal y la zanahoria es buen fruto. ¿Y por qué la zanahoria produce buen fruto y la otra planta no? Pues porque está en su naturaleza. Una da el fruto bueno y la otra no lo da. Así que la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque podemos intentar producir frutos que no son o que no están en nuestra naturaleza. La pregunta del Señor sigue siendo, si los árboles buenos dan frutos buenos y si los árboles malos van a ser quemados, dice el versículo 19, cortados y echados en el fuego, la pregunta importante es, quizá no identifiques a falsos profetas, quizá no sepas decir, pues mira, ese es buen árbol, ese no, quizá te equivoques en tus juicios, pero puedes estar seguro de que tú eres un buen árbol, o no puedes estar seguro de eso. Porque a veces tú plantas una planta y hasta que da fruto, a veces pasan muchos años. Sabemos que si el árbol es bueno, el fruto que va a dar será bueno. Pero quizá no lleguemos a identificar en otras personas el fruto que están dando, porque a lo mejor es un buen árbol que no se riega nunca, que está ahí, y es buen árbol, y no sabemos muy bien esos frutos que está dando. Pero sabemos que en nuestras vidas los frutos van a ser acordes con lo que somos. Tenemos palabras parecidas en Mateo 15, cuando los fariseos se alarman porque los discípulos del Señor nos están lavando las manos antes de comer. Dicen, no estáis guardando las tradiciones de los ancianos. Pero Jesús les dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Y la enseñanza es la misma. Jesús habla de lo que sale de la boca, es lo que sale del corazón.
y que los frutos de la vida, los frutos que tú produces, serán acordes con lo que tú eres. Y quizá la apariencia de los frutos pueda engañarnos, pero ¿eres un buen árbol? Y quizá esta pregunta no es tan baladí de responder. Así que el Señor sigue dando instrucciones para ayudarnos. Y quizá encontramos aquí la advertencia más solemne que encontremos en toda la Escritura, dada por el Señor. Y podemos seguir leyendo en el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras muy serias las que encontramos en este pasaje y que nos llevan a preguntarnos, a reflexionar en nuestra propia vida sobre ¿somos nosotros realmente cristianos? ¿Estamos seguros de que entraremos en el reino de los cielos? ¿Estamos seguros de que somos un buen árbol? El Señor Jesús empieza aquí diciendo que no es suficiente con llamarle Señor. ¿Está mal llamarle Señor? Claramente no. Es necesario llamarle Señor. Es necesario reconocer que Jesús tiene el señorío de nuestras vidas. Pero el Señor dice que eso no es suficiente. Santiago nos recuerda que los demonios creen en la existencia de Dios y no por eso van al reino. Saben que Dios existe, saben que Jesús debe ser el Señor, sabe que tiene derecho a todas esas cosas, pero aún así eso no va más allá. Y se quedan con un asentimiento a la verdad, con una fe intelectual, con un conocimiento real de la verdad, pero con un conocimiento. Y lo cierto es que muchas veces todos corremos el riesgo de quedarnos aquí plantados, de quedarnos asintiendo a las verdades, a las doctrinas que el Señor nos da. Y podemos creer en ese Jesús histórico que vino a esta tierra, que estuvo haciendo bienes y que después de una vida perfecta murió en la cruz del Calvario. Y podemos quedarnos ahí. Podemos conocer la verdad bíblica y no ser transformados. Y esto es lo realmente aterrador, de que no simplemente sirve esto, de que podemos confiar en la fe y no en Cristo, de que podemos confiar en la fe sin haber nacido de nuevo. Y esto es tener una falsa paz y tener una falsa seguridad de salvación. Y el Señor usa todavía palabras más fuertes que las que hemos visto aquí. Porque sigue diciendo en el versículo 22 que quizá estamos trabajando mucho por el Señor. Quizá hemos leído esos pasajes y estamos pensando en que, bueno, no solo asentimos intelectualmente a esa verdad, lo que podríamos llamar como una fe muerta, sino que estamos produciendo muchas obras. Estamos enseñando, exhortando, mostrando hospitalidad, qué sé yo. Y el Señor nos dice que podemos estar llenos de fervor, trabajando celosamente por el Señor, profetizando, dice, versículo 22, sacando demonios, haciendo no milagros, sino muchos milagros. Y quizás recordáis las palabras estas que leímos al principio en 2 de Corintios, donde el mismo diablo se disfrazaba de ángel de luz. Y existe la posibilidad de que Satanás esté diciendo a personas que realmente no son cristianas, está diciendo, sí, tú ya eres cristiano, confiaste en el Señor, no te preocupes más aquí. O quizá están confundiendo todas estas enseñanzas con un testimonio del Espíritu que no están teniendo. Y el Señor lo que le está diciendo aquí es que trabajar por Él no es garantía de nada. Y ni siquiera efectuar grandes obras, ni siquiera hacer milagros,
es garantía. Ya vimos en Deuteronomio 13 cómo podía haber falsos profetas que efectuaban grandes milagros y aún así seguían siendo falsos profetas. Y quizás recordamos esta historia de cuando el Señor mandó a los 70 a predicar y volvieron muy gozosos porque habían tenido mucho éxito. Y en Lucas 10, ¿qué es lo que les dice Jesús en el versículo 20? Estaban muy contentos porque dice, aun los demonios se nos sujetan. Pero en el versículo 20 Jesús les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque podrían tener mucho éxito, podrían hacer todas estas cosas y estar fuera del reino. Por eso les dice, no os regocijéis de esto, sino de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esto es lo grave de la situación. Porque estas personas tenían buenas enseñanzas, tenían buenas obras, y aún así son condenados. Quizá no encontremos un ejemplo más serio de todo esto que el caso mismo de Judas. Profesaba tener la misma fe que los mismos discípulos. Hacía lo mismo, incluso más que los discípulos. Pero volvamos al versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día. No es que alguien estuviese confundido, sino que eran muchos. Imaginaos la escena, cuando esas personas llegasen, estuviesen de repente en el juicio, allí estarían siendo juzgadas por el mismo Señor y pensando, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté aquí? Y entonces le dicen, Señor, no solo dicen Señor, dicen Señor, Señor. Y siguen. Y si nosotros te confesamos delante de nuestros amigos y desde entonces hemos estado trabajando arduamente, hemos profetizado en tu nombre, hemos sacado demonios, hemos hecho muchos milagros, estábamos muy seguros de nuestra salvación, nunca nos la habíamos planteado más. Y el Señor les dice, no, esto no es verdad, en absoluto. Todas estas cosas las hiciste por ti, no por mí, porque yo no te conozco. Es triste imaginarse cómo multitudes van de camino al infierno porque no quieren reconocer a Cristo en sus vidas, porque lo desprecian. Pero es realmente aterrador pensar en las personas que van al infierno creyendo que están sirviendo a Cristo y están totalmente engañados. Así que quizá haríamos bien en preguntarnos en esta mañana ¿en qué estamos basando nuestra seguridad de salvación? Quizá hemos leído en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y quizá nos hemos contentado con decir ciertas cosas acerca de Jesús. Ya somos automáticamente salvos. Y este es el fin de toda la historia. Y los demonios creen en Jesús. Dicen que lo llaman el Santo en Marcos 1. Y la Biblia nos exhorta a examinarnos. Nos exhorta a pensar en lo que estamos haciendo. A lo mejor estamos pensando que, bueno, somos cristianos, pero estamos viviendo en pecado. Y para el apóstol Juan, esto en realidad es contradictorio. Porque dice en 1 Juan 2:4 que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que podemos en esta mañana aprovechar y examinarnos a la luz de esta enseñanza en el Sermón del Monte. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos? ¿Por qué tenemos amistades cristianas? Porque quizás simplemente somos sociales, nos gusta estar con ellos, porque bueno, a pesar de que la hermana tal es un poco así y el hermano tal, bueno, hay que soportarlo así, pero sabemos que es mejor que lo que nos vamos a encontrar en el mundo. Y todo esto está muy bien. No estoy diciendo que no haya que tener amistades cristianas, pero no son motivos en los que podemos decir, mira, somos cristianos por esto. No son motivos bíblicos. O porque vamos a las reuniones.
porque salimos consolados, salimos animados, o realmente podemos estar seguros de que vamos a una reunión porque estamos buscando la gloria de Dios. Porque realmente son dos preguntas muy distintas. O ¿por qué estás en el coro? A lo mejor solo te interesa la actividad en sí misma. O ¿por qué lees la Biblia? Igual eso nos interesa un conocimiento intelectual de lo que el Señor ahí está diciendo. Y quizá en medio de todas las actividades del servicio cristiano, de nuestras vidas, a veces olvidamos nuestras necesidades. Y quizá podemos pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora no podéis volver a la iglesia? Si sois privados de vuestras amistades, ¿qué pasaría? ¿Se arruinaría completamente vuestra vida? Porque eso nos estaría indicando que si pensamos así, quizá estamos teniendo un evangelio que no es más que un evangelio social. Evidentemente son medios de gracia y tenemos que utilizarlos, y no estoy diciendo que no haya que venir a las reuniones ni nada de esto. Estoy diciendo que nuestra seguridad de salvación tiene que ir más allá de todo esto, que nuestra relación con el Señor no puede depender de cosas secundarias, que es tan importante que estamos basando la vida eterna en algo que va mucho más allá de todas estas cosas. Y este es el punto al que el Señor quiere llevarnos, de que si nos damos cuenta de que lo que realmente importa, lo único que importa, es nuestra relación con Cristo. Y este es el camino estrecho. Es la fe, el celo por el Señor, las obras, todo eso puede ser secundario. Quizá podemos dar todas estas cosas al Señor y no dar nuestra vida a Él. Y esto es lo triste de la situación. Podemos preguntarnos, ¿tiene realmente el Señor el control de nuestra vida? Porque podemos trabajar por el Señor y no darnos a Él. Y el Señor no dice, bueno, tal, en el versículo 23, llama a estas personas hacedores de maldad. Porque todo lo que hicieron, dice, que lo hicieron para agradarse a sí mismos y no lo hicieron por el Señor. Quizá nos acusa este pasaje, y quizá debería. Y os invito a tomar tiempo esta semana a examinarnos a la luz de este pasaje, a no dejarlo pasar, de qué es lo que podemos decir sobre nuestra relación con el Señor. Porque quizá estáis aprendiendo mucho, quizá sabemos mucho más que hace un año pasado, pero ¿realmente podemos decir que conocemos más al Señor? Esa es la pregunta importante. No importa si conocemos más Biblia o menos. Lo importante es si hemos llegado a conocer más al Señor o no. Porque igual estamos sabiendo muchos datos y muchas cosas y seguimos conociendo al Señor lo mismo. O quizá hemos dejado de hacer ciertas cosas porque hemos encontrado en la Biblia que hay que dejar de hacer según qué cosas. Pero amamos más al Señor. Y esta es la pregunta importante. Quizá sabemos más cosas, pero ¿obedecemos más al Señor o no lo hacemos? Podemos decir que el fruto del Espíritu es mucho más visible en nuestras vidas que hace un año. Porque el Señor sigue diciendo en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo único que nos queda aquí importante? Lo único importante es conocer a Cristo. Conocer a Cristo en nuestra vida. Y todo lo demás es secundario. Conocemos más a Cristo. Amamos más a Cristo. Todo lo demás, al final, es como vanidad. Si no conocemos a Cristo, no tenemos nada. Pero si tenemos a Cristo, si conocemos realmente a Cristo, lo tenemos todo. Al final, en Juan 17, el Señor dice que la vida eterna es precisamente eso, conocer a Dios. Así que
Vamos a dar gracias. Sí, Señor, te damos muchas gracias también por tus enseñanzas que tú nos das y te pedimos pues que nos ayudes a tenerlas en mente y a mirar cuán importante es saber que realmente te conocemos, a tener esta seguridad y a no estar pues nuestra vida equivocada, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a examinarnos, a no vivir autoengañándonos, sino que podamos mirarte a ti y poder depositar la salvación en aquel que la cumplió perfectamente por nosotros, Señor. Y te pedimos que si hay alguien pues en esta mañana que aún no te ha conocido, Señor, pues que llegue a conocerte, Señor. Y queremos pues dejar todas estas cosas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.